Hoy tengo la tarea de hablar sobre la familia Today I have the task on speaking on families. y podemos decir que hay mucho de qué hablar. And we can say that there is a lot to speak on. Podemos hablar de esto sobre un año We can speak on this for a year y apenas rascar la superficie and barely scratch the surface de lo que Dios habla sobre las familias. of what God is speaking over families. ¿Por qué? Why? Porque las familias son diferentes. Because families are different. Están compuestos por individuos They're composed of y individuals, cada uno tiene su propio and each one has their own pensamiento, thoughts, experiencias, experiences, sentimientos, feelings, traumas, traumas, creencias, beliefs, deseos, desires, condiciones, conditions, reacciones, reactions, etcétera, etcétera. etc. Y además de eso, están compuestos de diferentes dinámicas. And on top of that, they are comprised of different dynamics. Familias tradicionales, Traditional families, se puede decir de hoy en día, you can say the ones nowadays, con 1 o 2 hijos. with 1, 2 children, Familias tal vez un poco más arriesgadas, families that are perhaps more con risky, 3 o 4, or 3 or 4, porque ya son más de ellos que ustedes. because they're more yours than theirs. Familias que no tuvieron televisión y tienen 5 hijos y más. Families that didn't have a TV had more than 5 children. Hay padrastros, Their step madres parents, solteras, padres solteros, single mothers, single fathers, familias separadas por la distancia. families separated by distance. Y tomando todo esto en cuenta, And taking all that into account, es el núcleo y el diseño it's the nucleus and design que Dios usó para la humanidad, that God used for humanity. aquellos que fueron hechos a su imagen, Those who were made to his image, para cumplir el propósito designado por Él. to fulfill the assignment Y given no by him. olvidaremos de las culturas también. And let us not forget about cultures as Están well. los americanos, We have the American, los europeos, the European, los asiáticos, the Asians, incluso los centroamericanos, even the Central que los American, nicaragüenses que están al lado de los hondureños the Nicaraguans that are next to the tienen su Hondurans distinta cultura, ¿verdad? have different cultures, right? La carne asada y la baleada. Mira, aquí You tenemos. have your broiled steak and the baleada. Pero eso es distinto, Caribe y Centroamérica. Miren, no pretendo saberlo todo sobre la familia. And I can't pretend to know all of it regarding family. Estaba perdido en este tema I was lost in this topic al comienzo de esta semana at the beginning of this week. y a pesar de dedicarle no sabes cuántas horas a esto, And despite dedicating a number of hours, you don't know how many, aún siento que tengo un concepto básico de este tema. I still feel like I have a basic concept of this topic. Además de esto, And even more than this, con esta cara de bebé, with this baby face here, 35 años, 35 years old, ¿qué experiencia le puedo dar a uno que tiene un hijo de teenager o algo así? what experience can I speak on to those who have maybe teenage children? Así que mejor vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice. So let's better focus on what the Word of God Porque says. el consejo de la palabra de Dios Because the counsel of the Word of God ha sido probado has been tested por años y años y años for years and years and years. y da resultados. And it gives results. Así que hoy vamos a hablar de los roles familiares, So today we're going to speak on family roles, nuestra asignación en el plan de Dios. our assignments in God's plan. Hablemos del problema primero. Let us speak first on the problem. El mayor problema que tenemos hoy The greatest problem we have en today la sociedad moderna in modern society es el ataque del enemigo en contra de la familia, is the attack of the enemy against the family, específicamente los roles de género. specifically on gender roles. Porque sabes, si logra destruir esto, Because if he is able to destroy this, logra destruir la familia. then he can destroy family. Los hombres son débiles y afeminados. Men are weak and feminized Bajo la excusa de masculinidad tóxica under the guise of toxic y masculinity el patriarcado egoísta, and the selfish patriarchy. se desprecia a los hombres que quieren liderar eficazmente. Men are shunned from leading effectively. Hombres afeminados Men who are feminized, que lo último que demuestran son valores y convicciones. that the last thing that they show is values and convictions. Hombres que se rinden cuando hay algo que les desafía Men who give up when there's something that's o algo que challenging no them les sale bien. or something that doesn't go right. Hombres sin impulso que no busquen pareja Or men who lack that impulse to seek a partner porque no se sienten necesarios. because they don't feel necessary or needed. Hombres simplemente que no son valorados. Men who are simply not valued. Y las mujeres actúan como masculinas And women are acting as masculine. y están guiándose a sí mismos a la misma extinción.
and leading themselves into extinction. El feminismo que está de moda, And feminism, which is popular, de antes que querer igualdad de derechos, went from first wanting equal rights a odiar abiertamente a los hombres. to now straight up hating men. Los girl bosses se dicen. Las mujeres, no sé, Se dice las jefas, por decir. de 40 o 50 años que llegan, But then when they reach 40, 50 years old, que no tienen familia con quien compartir su vida, that they don't have a family whom to share their life with, terminan en depresión. end up in depression. Y desafortunadamente tomando, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, ni si modo, entienden la idea, ¿verdad? And taking other measures, which I'm sure you Perdón, el understand. español no es mi idioma principal. Spanish is not my main language. Pero también vemos la promiscuidad But we also see promiscuity, que ha aumentado which has risen, y los hombres ya simplemente no valoran las mujeres. and men simply don't value Ya women. no son el premio. They're no longer a prize. Noten cómo hay un blurring, un mixto Notice how there's a mix or a blurriness de los géneros masculinos y femeninos. of the male and female gender. Y a los niños le llaman un grupo de células And children are called a clump of cells que los asesinan en el vientre. that are murdered in the womb, Los que sí nacen and those that are born son confundidos are confused con los 72 géneros que conté la última vez. with the last time I counted 72 genders. Y si no, también les diagnostican el ADHD Or if not, they're diagnosed with ADHD. y le endrogan con todo. And then they give them a whole bunch of drugs. Todo el ataque ha sido en contra de la familia Every attack has been against family para destruir el núcleo de la humanidad, to destroy the nucleus of el humanity, diseño que Dios nos dio. the design that God has given us. Así que hoy vamos a ver lo que dice la Biblia So today we're going to see what the Bible says para obtener un conocimiento fundamental to obtain a fundamental knowledge que siempre ha estado allí, that has always been there, pero tal vez no le hemos dado la importancia but perhaps we've not given the importance, o no lo hablamos porque ya asumimos que lo sabemos. or we don't speak on it because we assume that we know this. Y si lo sabíamos, tal vez no lo estamos practicando And if we knew it, perhaps we're not practicing it como deberíamos. as we should. Efesios 5 y 6 Ephesians 5 and 6 tienen grandes principios para la familia have great principles for the family, y enseñan mucho sobre la familia. and they teach a lot on family. Vamos a usar eso como nuestra base en el día de hoy. We're going to use that as our base the day of today. Y comenzamos para los hombres, And we're going to start with men, llamando a todos los hombres, calling all men, jóvenes, esposos, padres. young men, husbands, Esto fathers. viene para ustedes. This is for you. Son los primeros en recibir golpe hoy. You're the first to receive the whip today. Para los jóvenes, For the young men, prepárense, esto es lo que se están comprometiendo. get ready. This is what you're committing to. Para los esposos, For the husbands, esto va directamente a ustedes. this is directed towards you. Está ahí, literalmente tiene su nombre escrito. Literally, it has your name written right there. Efesios 5:25 Ephesians 5:25. dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. ¿Puedes leer el resto de Efesios 5? You can read the rest of Ephesians 5, Que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. which we'll not be able to read because of lack of Y time. van a ver que es solo un mandamiento. But you'll be able to see that it's just one command. Un solo mandamiento para los esposos. One commandment for the husbands. Amar a sus esposas. Love your wives. Esto define el liderazgo que Dios diseñó para la familia. This defines the leadership that God designed for the family. Está basado en el amor. It is based on love. Y déjame decirte, ese amor, aunque sea un mandamiento solamente, And let me tell you that love, while it's just one commandment, es un mandamiento bien alto. it's a very high command. La palabra amor The o word amó, Love, así como Jesús amó a su iglesia, es la palabra agapao. just as Jesus of the church, is the word agapao. Y es el amor de más alto nivel. And it's the highest level of love. Es el amor de la voluntad. It's the love of the will, Desinteresado en sí mismo selfless in itself y sacrificial. and sacrificial. Y no dice nada de la esposa. And it didn't say anything about the wife. Si es digna de ser amada If she's either worthy to be loved todo el tiempo, at all a times, veces, or a sometimes, ratos, or occasionally, 3 semanas del mes,
3 weeks out of the month, o en cualquier tiempo, or at any time. sino que en todo tiempo But it says at all times es amarla. is to love her. Muchachos, ten cuidado si se quieren meter en un matrimonio. You men, be careful if you want to get into a marriage. Si piensan que es para nuki nuki solamente, If you think it's only for nookie nookie, hay mucho más que eso. there's much more than that. Es el mismo amor que Cristo tuvo por su iglesia. It's the same love that Christ had for his church. Piensa en el sacrificio de Jesús. Think on Jesus' sacrifice. ¿Había condición? Was there a condition? Nos amó sin condición. No, he loved us without condition or ¿Es algo que unconditionally. el pueblo pudiera hacer por él? Is this something that people could do for him? No. No. Es simplemente lo que él podía hacer para el pueblo. It's simply what he could do for the people. Esposos, escuchen. Husbands, listen. Es por lo que ustedes pueden hacer por ella. It's for what you can do for her. No se trata de tu beneficio. It's not about your benefit. No se trata de tu alegría, It's not about your de happiness tu gozo, or your joy, aún de tu entendimiento. even your understanding. Busca el sacrificio para ella, Seek the sacrifice for her, para darle lo mejor a ella, to give the best to her, para darle su alegría, to give her her su happiness, plenitud, her fullness, su gozo. her joy. Este amor es sacrificial This kind of love is y no se self-sacrificing basa en lo que ella puede hacer por él. and is not based on what she can do for him. Tal vez hubo algo que originalmente te atrajo hacia ella, Perhaps there was something that originally attracted you to her. tal vez su forma de ser, Perhaps her way of being, su forma de caminar, her way of walking. y a lo mejor ahora camina así medio... And maybe now she walks a little like this. Y si estaba embarazada, caminaba And if así, she was pregnant, that she walked this way. pero estaba bella de todos modos, But she was beautiful nonetheless. porque esto es el diseño que Dios le dio a la mujer. Because this is the design that God has given woman. Así Dios nos llamó, So this is God has called us amarlas a ellas, to love them por encima de todo lo que nosotros podemos tener, above all that we may have, buscar to seek, o querer para nuestra familia. or even want for a family. Se trata de ella, It is about her, amarla a ella, to love her, así como Jesús amó a su iglesia. just as Jesus loved the No church. tuvo que dar su vida, He didn't have to give his Él es life. soberano, He is sovereign. lo hizo por su propia voluntad. He did it by his own will. Es un estándar bastante alto, It's a very high standard, pero se puede hacer, but it's doable. se puede hacer. It's doable. Difícil, It's hard, pero se puede hacer. but doable. Ahora, habiendo recibido esta instrucción, Now, having received this instruction, ¿cuál es nuestro rol en el hogar? what is our role in the household? Los hombres deben ser proveedores y protectores. Men are to be providers and protectors. Esta es la función del hombre. This is the role of man. Efesios 5, 28 al 29 dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. Alimenta, cuida y preserva su cuerpo It feeds and cares and preserves their body como si fuera el suyo. as if it was their own, Proveer to y provide proteger. and to protect. En la sociedad actual, In today's society, tal vez es un poco difícil perhaps it's a little difficult que el hombre sea el único proveedor de la casa. for man to be the only provider in the home. Es un poco difícil y especialmente en Miami It's a little difficult, especially in Miami, vivir con un solo ingreso. to live on just one Y income. nadie te culpa por eso. And no one's blaming you for that. Incluso algunas veces las mujeres hacen más dinero que el hombre. And sometimes women even make more than men. He escuchado a alguien que me preguntó eso. ¿Y qué pasa si yo hago más dinero que él? And I had someone ask me, what happens if I make more money than Si su him? rol es proveedor o protector. If his role is to be a provider and a protector. Lo importante es el principio y la mentalidad que ese hombre tiene The important thing is the principle and the mentality that that man has de proveer y proteger su familia. to provide and protect his family. O sea, es que ese hombre debe estar trabajando. Meaning that that man must be working. Mujeres, le hago una pregunta. Women, I ask you a question. ¿Qué respeto tendrían a un hombre que se pasa todo el día en la cama viendo películas
y jugando videojuegos. What respect would you have for a man that spends all day in bed watching movies and playing video games? Honestamente, Honestly, ninguno. none. Pero ni yo soy mujer y ya te puedo decir que ninguno. I'm not a woman and I can tell you none. No hay ningún respeto para ese There's hombre. no respect for that man. ¿Cómo entonces ella puede hacer su rol y su función? How then can she do her role and her function? Hombres tienen que trabajar. Men, you must work. Si no tienen trabajo, If you don't have a job, busquen uno. look for one. Así de sencillo. It's that simple. Levántese de sus partes traseras y busquen algo. Get up from your behind and go look for something. Por lo menos corta la hierba en la casa. At least cut the grass in your home. Pero levántase. But get up. Haga algo para ganarte esa admiración de tu esposa. Do something to earn that admiration from your wife. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar hambre. Proverbs 19:15 says, laziness brings on deep sleep and the shiftless go hungry. Así es de sencillo. It's that simple. Entre más de reposo y descanso estás, The more quote unquote rest that you're getting, más perezoso te haces. you become more lazy. No es decir que no puedes descansar, It's ¿ok? not saying you can't rest, okay? Pero sí deberías trabajar. But yes, you should work. ¿Ok? La otra parte del rol del hombre, The other part of the man's role protector. is protector. Mira, nunca olvidaré esta historia. And I'll never forget the story. Y a Rebeca le cuenta mucho chiste a ella. And Rebecca, Mucha gracia, she querida. finds this very funny. Recién mudados a la casa que vivimos ahora, Having recently moved into the home that we live in now, eran como 2 semanas. it was about 2 weeks that we've been there. Eran las 4 de la mañana, si no me equivoco. It was about 4 a.m., if I'm not mistaken. Me levanto para ir al baño I get up to go to the bathroom que estaba dentro del dormitorio nosotros. that was inside of our room. Y mientras me levanto, escucho un sonido fuera de la puerta de nuestro cuarto. And as I get up, I hear a noise outside of our bedroom door. Y voy hacia la puerta para ver si es mi imaginación, qué sé yo. And I go to the door to see maybe is this my imagination or what. Y definitivamente había ruidos dentro de la casa. And truly, there was noises within the home. Alguien o algo estaba moviendo cosas dentro de la casa Something or someone was moving stuff inside the house a las 4 de la mañana. at 4 a.m. Y entonces yo digo, ok, por un segundo pensé, And for 1 second, I thought, ¿de quién es el rol investigar esto? whose role is it to investigate this? Mío, ¿verdad? Definitivamente mío. Mine, right? Of course, Ok, ok. definitely. Ok, ahora, ¿qué busco para amenazar a alguien o defenderme, qué sé yo? So what am I looking to defend myself or threaten someone? Ahora, recuerden, Now remember, 2 semanas 2 weeks we'd been there. en la casa, no estamos desempacados. At the home, we hadn't unpacked yet. Nunca he tenido que defender la casa. I've never had to defend my home. No tenía recursos. I didn't have any Simplemente. resources, simply put that way. Busco a oscuras en el cuarto que podré para defenderme. And in the dark, I'm looking for something to defend myself Lo with. único que encuentro The only thing I find es un latón de basura como así de grande, is a garbage can about this big, hecho de metal, made of metal, un metal bastante duro, a hard metal, pero obviamente but obviously, Horrible. come on, horrible. abro la puerta And I open the door cuidadosamente y voy hacia afuera. nervously and I go outside Escucho el ruido, viene del garaje. and I hear noises coming from the garage. Ridículo, me siento a aguantar un cesto de basura así en la mano. I feel ridiculous holding up a garbage can up like this. Pero sin embargo voy hacia el garaje, But nonetheless, I go to the garage. abro cuidadosamente la puerta I open carefully the door y me encuentro cara a cara and I find myself face to face con el robot aspiradora with the vacuum robot que decidió dispararse a las 4 de la mañana that decided to turn on at 4 in the en morning lugar de las 4 de la tarde. instead of 4 p.m. El próximo día fui a Amazon y compré un bate. The next day, I went to Amazon and I bought a baseball Hasta bat. este día está al lado de la cama. Till this day, it's next to the bed. Pero sin embargo, lo que quiero decir con la historia But nonetheless, what I want to say with the story es que el rol de protector is that the role of the protector solo le pertenece a los hombres. only belongs to the men. ¿Ok? Ha sido así desde los días de las cavernas It's been in that time since the time of the caves, y sigue siendo así. and it continues to be this way Porque Dios te hizo el sexo más fuerte. because God made you the stronger gender. ¿Ok? O hay alguien que piensa que son del mismo físico. Or is there someone who thinks you have the same physique? Que
que son ambos así de fuertes. that you're both equally as strong. Obviamente hay mujeres que son más fuertes que yo, obviamente. Obviously, there's women who are stronger than me. 130 y pico libras peso. I weigh 130 something Pero sin pounds. embargo, el papel es de nosotros, hombres. But nonetheless, the role belongs to us, men. Y si en algún instante han hecho que su mujer vaya a defender la casa, And if in any instant you've had your wife go and deberían defend the estar house, avergonzados, you should muchachos. be ashamed, man. Pero bien avergonzados. But very ashamed. ¿Ok? La próxima vez, Next time, simplemente hazla dormir más cerca a la puerta, ¿ok? simply next time, have her sleep closer to the door. Okay, No, es broma. that's a joke. Unos puntos extra para los hombres, A few extra points for men porque hay mucho trabajo que hacer. because there's a lot of work to be done. Y quiero que los hombres salgan de aquí con un plan de acción And I want men to leave here with a plan of y action. no como yo que alguna vez dice, ¿y ahora qué hago? And I'm like me, it's like, "Oh, what do I do now?" Sí, porque nosotros, Tito 2, 6 al 8 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Titus 2 from 6 to 8 says, likewise, exhort the young men to be sober minded in all things, showing yourself to be pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. En todo desarrolla un testimonio y un patrón de buenas obras. In all things, develop a pattern or a testimony of good works. Esto significa que no eres como los cubanitos que andan en el bini, That's like the Cubans who say they're doing their business. y lo digo siendo cubano. And I say that being Cuban. O sea que la gente puede confiar en ti, So that means that people can trust in you, que pueden admirarte porque haces lo correcto. that they can admire you because you do the correct things. Tu doctrina y seguimiento de Dios deben ser referentes. Your reverentes. doctrine and your following of God must be reverent, O sea que Dios tiene el lugar que le corresponde en su vida. meaning that God has the role that it corresponds to Him in your Su life. palabra es tu guía His word is your guide y el norte verdadero de tu compás. and the true north of your compass. Cuando no sabes qué hacer, When you don't know what to do, cómo guiar a su familia, how to guide your family, vete a su palabra. go to His word. Eso es lo que te va a medir. That is what's going to give you measure. Palabra sana. A sound word De lo que hables, from what you speak, que sea agradable y eficante. let it be pleasant and efficient, or No como las barbaridades que dice el conejo malo por ahí. not like the foolish things that Bad Bunny says. Bad Bunny, qué nombre más tonto. What a foolish name. Pero no anda hablando babosadas de mujeres, de tonterías. But don't be speaking foolish things about women or Palabra foolish things, sana. but a sound Palabra speech. sana, ¿ok? Sound speech. Todo esto apunta a un testimonio sólido And all this points to a solid y testimony un patrón de hacer lo correcto. and a pattern of doing the correct things. Desde una perspectiva interna From an internal perspective que se demuestra por tus acciones consistentes. that is demonstrated through your consistent actions. ¿Por qué esto es importante? And why is this important? ¿Y por qué lo enfocamos en esto? And why do we focus on this? Déjame contarle un secreto. Let me tell you a secret. Tu integridad y fidelidad Your integrity and faithfulness es la seguridad de ella. is her security. Ella puede confiar en que su esposo es alguien digno de confianza. She can trust that her husband is someone who is worthy of trust, Uno que hace lo correcto, one who does the right thing, a quien puede respetar whom she can y respect someterse a su guía. and submit to his guidance. Vamos a terminar esta sección viendo brevemente lo que los hombres necesitan. And we're going to finish this part seeing briefly what men need. Comida, sexo y sueño. They need food, sex, and sleep. Sí, pero no es tan simple, ¿ok? Yes, but it's not that simple. Lo primero es ser respetados, The first thing is to be respected. ¿ok? Tienen un deseo natural de ser respetados They have a natural desire to feel respected y apreciados por los sacrificios and appreciated for the sacrifices que hacen that they make como proveedores y protectores. as providers and protectors. No quieren más dinero No, they don't Ne- want more money. necesariamente, Not necessarily. que les dé abrazo y todo eso. That you give them hugs and Aunque all. algunas veces sí,
Although sometimes, Nos yes. gusta, pero más que nada es ser respetados. We like that, yes, but more than anything, we like to be Que tomen en respected. cuenta los sacrificios que hacen. The sacrifices that are made are taken into account. Obviamente tienes que estar haciendo sacrificios, ¿verdad, hombre? And obviously, you need to be doing sacrifices, right, men? El segundo es sentirse necesitados. The second point is to feel needed. Naturalmente a los hombres les gusta resolver problemas. Naturally, men like to solve problems. Les gusta decir, yo resolví eso. They like to say, I solved that. Yo pude hacer eso. I was able to do Yo this. logré eso. I was able to do that. ¿Verdad? Y por eso yo sé que Rebeca me va a dejar hacer el closet, la remodelación del closet en la casa. And that is why I know Rebecca's going to let me do the remodeling of the Aunque closet at tome the un home. año para agarrar los materiales y hacer el research, Even though it will take me a year to get the pero para materials que and do yo the diga que research, sí lo hice. but so that I can say I did it. Okay. No, pero sí, los hombres son problem solvers. But men are solucionan los problemas. Les gusta hacer eso. They like to do this. Así que mujeres, denle un problema de vez en cuando. So women, give the man a problem every now and then, En modestidad, ¿ok? in moderation. No brinquen a darle problema al pobre, ¿ok? Don't make him full of problems. Vamos a las mujeres, llamando a todas las mujeres, So going to the women, calling all women, jóvenes, Yeah. esposas y madres. young women, wives, and mothers. A todas las solteras, To all the single ladies, esto es lo que está aceptando. this is what you're signing up for. Esposas, otra vez, esto tiene su nombre allí. Wives, this has your name written on it. Efesios 5, 22 y 24 dicen, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ephesians 5, 22 and 24. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Oh Lord, what did I get into? Hey, estamos hablando palabra de Dios, ¿ok? We're speaking word of God, okay? Pero mira, no es así como muchos lo ven, ¿ok? But it's not in the way that many people see La it. palabra someterse The word submit, en griego se usaba en términos militares, ¿ok? in Greek here, it's used in military terms. Términos militares para organizar divisiones de tropas bajo el mando de un líder. Terms to arrange troop divisions in a military fashion under the command of a leader. En el uso no militar, And in the non-military use, así como familias, ¿verdad? No so like somos families, milicias. because we're not people in the military, ¿O acaso hay un general acá? unless we have a general here. Una actitud voluntaria de rendirse, cooperar, asumir responsabilidad y cargar una carga. It means a voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and carrying a burden. Escúchame bien, And listen well, esto no significa que la mujer sea inferior. this does not mean that women is inferior. No debe interpretarse como que la mujer es menos experimentada, This should not be interpreted as a woman is less experienced menos sabia, or less wise, menos intelectual, less intellectual, menos espiritual less o spiritual, menos valiosa. or less valuable. Simplemente Dios lo diseñó así, But simply God designed it in this way para que el hombre pueda proveer, proteger, asegurar y guiar esa familia. so that man can provide, protect, secure, and guide that family. Dios le dio al hombre ciertas cualidades y responsabilidades God gave man certain qualities and que responsibilities no le dio a la mujer. that he did not give to the women. ¿Por qué lo hizo? And why did he do this? No lo sé. I do not know. Llámalo diseño divino, You can call it a divine design. llámalo la asignación de Dios. You can call it an assignment of No God. sé por qué, I'm not sure why, pero lo encontrarás en la Biblia. but you will find it in the Bible. No me lo estoy inventando. I'm not making this up. Siento que ya tengo algunas hermanas que ya no me van a saludar. I feel like I have some sisters who are not going to greet me at the end. Pero sin embargo, But nonetheless, déme darle un ejemplo. let me give you an example. Y por casualidad me topé con este ejemplo esta semana. And I happened to come across this verse this week. Tuviera que ser de parte de Dios. It had to have been from God, Pero piénsalo así. but think of it in this way. Dios le dio al hombre ciertas características. God gave man certain characteristics. Vamos a llamarle un paraguas We're going to call it an umbrella o una sombrilla que repele la lluvia, that repels rain. ¿verdad? Bloquea los rayos del sol, It blocks the sun rays. te mantiene seco, It maintains you dry, etcétera, etcétera. etc. Esos son las calidades que Dios le dio al hombre.
Those are the qualities that God has given men. Empieza a llover y no tienes paraguas. And it starts to rain and you don't have an umbrella. Así que te compras uno barato de 5 o 10 dólares So then you buy a cheap one, $5, $10 one, para llegar a casa y no te mojes. so that you can go home and not get wet. Puede ser que no sea gran cosa esa sombrilla. It can be that that umbrella is not the newest thing or best thing. No es lo más elegante, It's not the most elegant thing, pero hace el trabajo but it does the job por las características que tiene. because of the characteristics that it has. Así puede ser el hombre más básico. That can be the most basic man. Tal vez no es algo tan especial, Perhaps it's not something so special, pero cumple su función. but it fills its role. Es tu rol It's your role como el humano, la persona, as a human, as a person, de meterse debajo del paraguas to get under this umbrella y cargarlo por su diseño. and carry it by its design. El paraguas no te puede cargar a ti. The umbrella cannot carry you. Puedes decidir no llevarlo y simplemente dejarlo a un lado, You can decide to not take it with you and leave it aside, pero te vas a mojar porque no eres impermeable. but you're going to get wet because you're not waterproof. Puedes decidir meterte debajo de la sombrilla o no, la decisión es tuya, You can decide to get under the umbrella or not. The decision is yours. pero hay resultados o consecuencias a causa de su acción. But there are results or consequences due to your actions. Acuérdense, estamos hablando de hombre y mujer aquí. Remember, we're speaking on men and women Si no here. te metes debajo, If you don't get under it, la sombrilla no cumple su propósito, the umbrella does not fulfill its purpose. ¿verdad? Y menos para aquellos que están debajo de ello. And much less for those that are supposed to be O sea, below it. esa sombrilla es inútil. So that umbrella is useless. La persona que está debajo que no está debajo de la sombrilla se va a mojar And the person that is not under the umbrella is going to get wet. o va a tener quemadura solar, Or is going to have, is going to be sunburned. lo que sea. Pero es el diseño de la sombrilla But this is the design of the umbrella. y la persona que la carga. And the person who carries it. Es tu responsabilidad sacar el propósito de ese It's hombre, your responsibility to pull out the purpose from that man, ponerle a uso. to put it to use. Sin tú no lo puede hacer. It can't do it without you. La mitad de su función lo logra hacer. He'll be able to fulfill half of his Y function. déjame decirte, hay algunas mujeres En la- que van a querer algo más lujoso. And let me tell you, there's going to be some women that are going to want something more luxurious, Más lujoso que un paraguas de $5. more luxurious than a $5 umbrella, Tal vez uno con mango de madera, perhaps one with a wooden handle, de marca Louis Vuitton, a Louis Vuitton brand. qué sé yo. What do I know? Pero esa paraguas de alta calidad y de alto peso, But that high quality, high end umbrella, tienes que ser capaz de cargarlo, you have to be capable of carrying it, de sacarle el provecho a ese paraguas. to take advantage of its use to that umbrella. Hay mujeres solteras que dicen querer un hombre de alto valor, There are single women who say they want a man of high value, high value man. un hombre de alto Está de valor, moda hoy en día. and that is trending a lot Pero ni nowadays. siquiera se pueden meter bajo un techo del estadio si su vida depende de eso. But they can't even get under the roof of a stadium if their life depended on it. ¿De qué te sirve tener un paraguas de alta calidad What good is it for you to have an umbrella of a high o end, un hombre de alta calidad a man of high end, si no le sacas el provecho? if you can't take advantage Si no of lo it? apoyas para que él haga su propósito If you can't support him for him to fulfill de his role, mantenerte seco. you're going to maintain Y you dry protegida. and protected. Ahora, noten cómo el ejemplo que use es una condición específica. And notice how the example that I use is a specific condition. En este caso estaba lloviendo In this case, it was raining y no te querías mojar. and you didn't want to get wet. Continuamos creyendo que la persona individual We continue believing that the individual person está completo is complete y puede hacer su función completo en Dios. and can do their complete function in God. Pero si quieres cumplir otro propósito, But if you want to fulfill another purpose, como no mojarte, just as perhaps not getting wet, como tener familia, and have a family, tener hijos, have children, van a necesitar un hombre you're going to need a man o un paraguas, or an umbrella, un hombre bueno. a good man. Sin embargo, Nonetheless, todo se volvió bien tenso. everything became very tense. Por eso puse bastante escritura aquí, pero bueno, por cuestión de tiempo vamos. Génesis 2:18. We're going to see Genesis 2:18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
And the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." Ayuda idónea es la palabra de ser, And helper is the word ezer. que significa alguien que ayuda, socorre. It means one who helps or succors, Dios, rescues. Dios vio que su creación era buena, God saw that his creation was good, pero la condición del hombre no era bueno. but man's condition was not good. Este versículo enfatiza la necesidad del hombre de tener una compañera. This verse emphasizes man's need for a companion. Él necesitaba a alguien para quien cumplir su propósito de multiplicar y llenar la tierra. He needed someone to complement him in fulfilling the task of multiplying and filling the earth, Que sus generaciones continuaran. that his generations would continue. La mujer fue creada juntos para que pudieran cumplir ese Women propósito en la tierra. were created so that together they could fulfill that purpose here on earth. Juntos se complementan. Together they complement each other, Uno no es mejor que el otro. Otra One vez is- lo digo. not better than the other. Más bien trabajan juntos But more so, they work together bajo el orden divino de Dios under God's divine order para completar la tarea que Él les dio. to complete the task that He has given them. Colosenses 3:18. Colossians 3:18. Esposas, sométanse a sus esposos, pues esto es su deber como creyentes en el Señor. Wives, submit to your husbands as it is fitting in the Lord. Deber. It is fitting, Lo que les corresponde, lo que es su deber, es lo que significa esa palabra. meaning what it pertains to what is due or duty. That is what it means. En otras palabras, es el deber de la esposa asociarse con el esposo In other words, it's the duty of the wife to associate with the husband para que juntos se complementen so that together they can complement one another y cumplen el propósito de Dios. and fulfill the purpose of God. Ahora les hago una pregunta. Now I ask you a question. ¿Qué significa cuando la mujer no quiere someterse a su esposo? What does it mean when a wife doesn't want to submit to her husband? Sí, cierta parte puede decir que es parte de la naturaleza caída, And yes, you could perhaps say that part of this is due to the fallen nature of mankind. pero hombres, ¿qué dice esto sobre su liderazgo? But men, what does this say regarding your leadership? ¿La estás amando como deberías amarla? Are you loving her as you should be loving her? ¿Sin condición? Without condition? ¿Con el beneficio de ella en mente? With her benefit in mind? ¿Sacrificialmente? With sacrifice in ¿Sin mind? importar lo que tú sacas de esa mujer? Without matter of what you can take from that woman? Recuerde, Cristo amó a su pueblo primero Remember, Christ loved his people first. y nosotros los esposos estamos a amar a nuestras esposas, And we, the husbands, are called to love our así wives, como Cristo amó a su esposa, just as Christ loved his bride, el pueblo. the people. Ahora, ¿cuál es el rol de las mujeres? So, what are some mistakes of the women? Los hombres son proveedores y protectores, Or what is the role of women? Sorry, men are providers and protectors. las mujeres son hacedores del hogar y cuidadoras. Women are homemakers and nurturers. Tito 2, 4 al 5. Titus 2, verse 4 to 5. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. That they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Amen a sus esposos y a sus hijos. Love their husbands and love your children. Piensa en esto por un momento. And think on this for a moment. Cuando un hijo es bien criado, When a child is well raised, ¿quién viene a la mente al tener la influencia sobre ese hijo? who comes to mind as having influence over that child? La madre. The mother. La madre. The ¿Por mother. qué? Why? Porque la madre usualmente pasa más tiempo con los hijos Because usually the mother spend more time with the y children por lo tanto ejercen más influencia sobre ellos. and therefore exert more influence over them. Su involucramiento en criar hijos padiosos es fundamental. Their involvement in raising godly children is crucial. Por eso ellas asumen el rol primario de cuidadoras. And that is why they take on the primary role of nurturers. Esto no quiere decir que la mujer es la única en cuidar a los hijos, This does not mean that the women are the only ones that can nurture the children, ¿ok? Así como no es solamente el deber del hombre de proteger al hijo.
Just as it's not only the man's role to protect the child, Porque estoy ciertamente convencido que si algún peligro viene hacia el hijo because I am for sure and certain that if any danger were to come to the child y la madre está presente and the mother is y el present padre no, and the father's not, la madre va a hacer algo para proteger ese niño. the mother will do something to protect that No va a child. llamar a su esposo y va a decirle, oye, ven y rescate a tu hijo que va a ser arrollado por un autobús. She's not gonna come and be like, "Oh, I'm gonna call my husband and be like, oh, come," and he's gonna be about to be hit by a car. Sino que el rol primario es de cuidadora, But the primary role is a nurturer porque Dios le dio estas características a ellas, because God gave her these characteristics hacedoras del hogar. to be homemakers. Es el segundo punto de esto. This is the second point of this. Al igual que los hombres como proveedores, And alike men being providers, es un poco difícil que la mujer puede ser ama de la casa permanente, it may be difficult for women to be stay-at-home moms y permanently, ya que tal vez tengan que trabajar. and they perhaps have to work. Nadie te culpa por esto igual. And again, no one blames you for this. Pero una vez más es la mentalidad But once again, it is the mindset or mentality de hacer el hogar como se debería hacer. of making the home in the way that it should be made. Crear un hogar pacífico To create a Pacific household y acogedor para su esposo y hijos, and that it's nurturing for her husband and children, donde todos desean estar en compañía mutua. where everybody wants to be in company. O sea, piénsalo de esta manera otra vez. And think about it in this way again. Cuando se rinde la mujer en el hogar, When a woman gives up in the home ya no quiere hacer nada, and she doesn't want to do ¿qué anything, pasa con esa familia? what happens with that family? Muchas veces desmorona, Many times it se crumbles, separa, it separates. hasta sea una separación gradual o así radical, Whether it's a gradual separation or a radical one, al punto que solamente llegan las personas a dormir en casa y punto. to the point that the people only come to sleep at their home and period. Si acaso, Even that. porque es ese rol primario de la mujer. Because this is the primary role of the woman. Tiene una cierta gracia para esto. She has a certain grace for this. ¿Ok? Ahora, los que tienen el deseo, el privilegio de ser amas de casa, Now, those cuidadoras de who casa, have the desire or the pleasure of being a homemaker, eso no significa que es lo único que pueden o deben hacer. it doesn't mean that this is the only thing you can or should do. La mujer virtuosa en el Proverbios 31 In Proverbs 31, we see the virtuous woman. menciona que ella trabaja y tiene negocios en casa It mentions that she works and has businesses coming out of her home. y otras cosas, Among other things, provee para los pobres, she provides for the poor, etcétera, etcétera. etc. Pero ella también puede trabajar de casa. But she can also work from home. O sea, y más hoy en día que las opciones están disponibles. More so nowadays that the options are Así available. que estos son los roles de la mujer. So these are women's roles, Hacedoras del hogar y cuidadoras. to be homemakers and nurturers. Un consejo extra, And extra advice, así como dijo en Tito, contrario al movimiento de empoderamiento femenino que se ve hoy en día, just like was said in Titus, it's also contrary to the female empowerment which we see nowadays, donde el body count es un insignia de honor, donde con cuántas personas han estado, it's a badge of honor, o ser una chica mala. or being a bad girl. La Biblia específicamente llama a las mujeres a ser discretas, castas y puras. The Bible specifically calls the need for women to be discreet, chaste, and pure. Los ataques del enemigo están completamente opuestos a lo que la Biblia nos guía a hacer. The attacks of the enemy are completely against what the Bible has asked us to Lo que do. está de moda es completamente opuesto a la palabra de Dios. What is trending is completely against the word of God. Ahora, lo que las mujeres necesitan. Now, what women need? Vamos a sellar esto de esta sección de las mujeres. We're going to close this section up. ¿Qué es lo que necesitan? What do women need? Ser amadas, apoyadas, To feel loved and supported, sentirse seguras, to validadas, feel secured and validated, abrazadas pero no asfixiadas, hugged but not asphyxiated, atendidas pero con su propio espacio, tended to but with their own que space, sean fuertes pero también vulnerables, but to be strong but also vulnerable, aunque no tanto para que no pierdan el respeto por ti. but not so much that they lose the respect for you. Es broma, pero en sí algo así, Yeah, ¿verdad? it's a joke, but something like this. Son complejas.
They're complex. Pero gracias a Dios que Dios nos llamó a amarlas, But thank God that He has called us to love sin them, entenderlas. even without understanding them. Porque Dios no nos entiende a nosotros alguna vez. Because God doesn't understand us sometimes. Pero igual Cristo nos ama. But nonetheless, Christ loves us. Pero dos puntos que sí me quiero enfocar. But 2 points that I want to focus on. Sentirse amadas y seguras. To feel loved and secured. Hice una encuesta bien sofisticada. And I did a very sophisticated poll. Pero sí, las mujeres quieren sentirse amadas y seguras. But yes, women want to feel loved and secured. Y lo bueno es que ya hablamos de esto en la sección de los hombres. And the good thing is that we spoke on this in the men's section. ¿Verdad? Hombres ya tienen el entendimiento de cómo amarlas y asegurarlas. Right, men, you have the understanding of how to Yeah. make them feel loved and secured. Si haces lo que Dios te manda hacer, ya estás ganando la batalla. If you're doing what God has called you to do, you're already winning the battle. La segunda, escuchadas. The second point is they need to be heard. Este es un punto que quiero enfatizar This is the point that I want to emphasize porque muchas veces causa conflicto con los hombres y las mujeres, because many times it causes conflict between men and women porque son diferentes. because they're different. Los hombres quieren resolver problemas, Men want to solve problems las mujeres quieren ser escuchadas. and women want to be heard. Así que algunas veces So sometimes yo he tenido conversaciones con Rebeca, I've had conversations with Rebecca, varias de ellas. many of them, Ella se está desahogando. and she's venting. Y yo hago algo tonto y le digo, bueno, lo que puedes hacer es And I do something foolish and say, well, what you could do is this. tratando de resolver el problema de ella. Trying to solve her problem. Pero eso no es lo que ella quería. But that is not what she Lo wanted. que ella quería era hablar, desahogarse. What she wanted was to talk and vent. Y entonces crea un conflicto. So then it creates a conflict. Nunca me escucha, You never hear nunca me me. entiende. You don't understand Y es me. verdad, no la entiendo. And it's true, I don't understand her. Yo quiero resolver el problema, I want to solve the problem. ¿verdad? Right? Pero eso es la bendición y la belleza de todo esto. But that is the blessing and beautiful part of all of Dios this. no nos llamó a entenderlas. God didn't call us to Nos understand llamó them. a amarlas. He called us to love Punto. them. Así de Period. sencillo. As simple as that. Así que no la tienes que entender. So you don't have to understand her. Simplemente amarla. Simply love Y her. por eso los hombres fallamos muchas veces. And that is why men we fail Porque many times. fallamos en amarlas. Because we fail in En loving lugar them. queremos resolver problemas. But we want to solve problems Pero se instead. trata de lo que ellas necesitan. But it's about what they Lo que need, ellas quieren. what they want, Su gozo. their joy, Su beneficio. their benefit. ¿Viste cómo las cosas empiezan a tener sentido? Do you see how things start to make sense? Ok. Vamos al último grupo. Let's go to the last group. Aleluya. Estamos más o menos a tiempo. Hallelujah, we're almost on time. Es bastante, muchachos. Yo sé. Es bastante materia. It's Y a para lot of aquellos que material, están I know. tomando notas, les llené el cuaderno. And I know that those of you taking notes are probably filled up your book. Pero vamos a las familias. But let us go to family, Padres e hijos. parents and children. Cuando los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia When husbands love their wives as Christ loved the church, y las esposas se someten a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo, and when the wives submit to the husbands as the church submits to Christ, los hijos crecerán en el mejor ambiente posible. the children will grow up in the best possible atmosphere. Porque tu satisfacción en esa relación Because your satisfaction in that relationship será el ejemplo y el límite will be the example and the limit para la satisfacción de tus hijos For dentro de your- la familia. your children's contentment in the family. Efesios 6. Ephesians 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de tu larga vida en la tierra. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. El mandamiento para los hijos es obedecer y honrar. The commandments for the children is to obey and to honor. Van de la mano. They go hand in hand. La obediencia es una acción, Obedience is an action, la honra es una actitud. honor is an attitude. La palabra griega que se usa aquí es la palabra teknon The Greek word that is used here is teknon, y se refiere a hijos descendientes, abarca desde niños pequeños hasta jóvenes que aún no han comenzado su vida adulta
aquellos bajo el cuidado de sus padres. It is generally used for children or offspring. It has reference to anyone from small children through young people before they start their own adult life, anyone still under the care of their parents. Así que tomen eso en cuenta. So take that into account. ¿Has oído la frase, si vives bajo mi techo, haces lo que yo digo? Have you heard of the phrase, if you live under my roof, you do as I say? Ahí está. There it is. Tiene fundamento bíblico. It has a biblical Porque foundation están bajo el cuidado de los padres. because they're under the care of the parents. Ahora vamos a ir con estas secciones bastante breves, rápidos, Now we're going to go through this brief sections pretty quickly. pero 4 cosas que tenemos que hacer como padre. But 4 things we must do as Y parents. vamos a tocar sobre estos. Número 1 es instruirlos, And number 1 is to instruct them, disciplinarlos, to discipline them, preparar el camino para ellos to prepare the way for them, y no provocarlos. and not provoke them. Instruirlos, Proverbios 1:8. To instruct them, we see Proverbs 1:8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Y hay un montón de escrituras en Proverbios que se dicen lo mismo. And we see a lot of other scriptures and Proverbs that say the same Nos thing. manda a instruir a nuestros hijos. It calls us to instruct our children. Tu rol es instruir a ellos. Your role is to instruct them. Ellos obedecen. And for them, it's to obey. ¿Instruirlos en qué? And to instruct them in what? Lucas 2:52. Luke 2:50. Y 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. 4 áreas que los hijos deben desarrollarse. 4 categories children need to develop in. Es nuestro deber a instruirlos en estas 4 áreas. It is our duty to instruct them in these 4 areas. Número 1 es mentalmente. Number 1, it's mentally. Y Jesús crecía en sabiduría. And it says Jesus increased in wisdom. Enséñalos a pensar, Teach them how to think correctamente, correctly, analizar las cosas. to analyze things. Físicamente, And physically, number 2, Jesús creció en estatura. Jesus increased in stature. Enséñales a trabajar Teach them how to work y asumir responsabilidad. and take responsibility. Número 3, socialmente. Number 3, socially. Y Jesús creció en gracia para con los hombres. And Jesus increased in favor with men. Enséñalas a relacionarse y tratar con personas. Teach them how to relate and deal with people, Cómo hacer relaciones con las personas. how to have relationships with people, Espiritualmente. and spiritually. Y Jesús creció en gracia con Dios. And Jesus increased in favor with God. Enseñarles a tener una relación con Dios. Teach them how to have a relationship with God. O sea, son 4 áreas. So there's 4 areas. Tal vez somos bastante buenos en que crecen físicamente. Perhaps we are good at them having growth physically. Cómete todas las verduras. Eat all your vegetables. O tal vez mentalmente. Or perhaps mentally. Vete a la escuela. Go to school. Saca buenas notas. Get good grades. Pero tal vez socialmente no somos tan buenos. But perhaps socially we're not that good. No sabemos o no le involucramos tanto tiempo en dirigirlos cómo relacionarse con las personas. Either we don't know or we don't dedicate a lot of time to teach them how to relate with others. Pero somos responsables por instruirlos en estas 4 áreas. But we are responsible for instructing them in these 4 areas. Por supuesto, todos son importantes. And of course, they're all important. Más importante yo diría la relación con Dios. But more importantly, I would say the relationship with God. Pero todos son importantes. But they're all important. Hay algo que tenemos que mejorar tal vez. Perhaps there's something that we need to improve. ¿Qué debes enseñarles? So what should you teach them? Regresamos a Efesios 6:1. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. We go back to Ephesians 6:1. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Lo que es justo. For this is right. Punto. Period. ¿Por qué debo hacer esto? Why should I do this? Porque es justo. Because it's right. ¿Por qué no debo hacer esto? Why shouldn't I do that? Porque no es justo. Because it isn't right. ¿Por qué no puedo tener novia a los 13? Why can't I have a girlfriend at 13? Porque no es justo. Because it's not right. Este debe ser nuestra respuesta a todas las preguntas de por qué. This should be all our answers to the questions of why. En un mundo que todo se ve como aceptable, In a world that everything looks as todo acceptable, se cree, everything is believed, todo se tolera, everything is tolerable, necesitamos mostrarles que hay un bien we need to show them that there's a good y un mal. and that there's a bad. Existen absolutos. Absolutes exist. Dios fue el primero en establecerlos. God was the first one to Si establish no eres them. hijo de luz, If you are not a son of the light,
hijo de tinieblas. then you're a son of the No darkness. puedes servir a dos señores porque terminas amando uno. You cannot serve two masters because you end up loving one more. El pecado se paga con la muerte y el infierno. The wages of sin are death. Punto, absoluto. Period. Those are Solo absolutes. hay un camino al cielo. There's only one path to heaven, Jesucristo. Jesus Christ. Punto. Period. Dios creó absolutos. God created Existen absolutes. absolutos. Absolutes exist. Es justo y punto. It is right and period. ¿Cómo sabemos que es justo? How do we know that this is right? Nehemías 9:13. Nehemiah 9:13. Descendiste al monte Sinai, desde el cielo hablaste, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. You came down on Mount Sinai, you spoke to them from heaven, you gave them regulations and laws that are just and right, and decrees and commands that are good. La palabra de Dios. God's word. Así es como sabemos si las cosas son justas o no. That is how we know if things are right or Todo not. debe juzgarse por la palabra de Dios. Everything should be judged by the word Sus of God. mandamientos, His commandments, sus decretos, His sus decrees, leyes. His laws. Su palabra es el estándar por el cual vivimos. His word is the standard by which we live. Y ahora, ¿sabes cuáles son dos de las familias peores en la Biblia? Now, do you know which are the two worst families in the Que no Bible? sabían instruir a sus hijos, That didn't know how to instruct their que no children, disciplinaron a sus hijos. that did not discipline their children. Isaac y Rebeca Isaac and Rebekah y David. and David. Ay, Dios mío. Oh, Lord. Tenemos mucho trabajo que hacer. mi We amor. have a lot of work to do. Isaac y Rebeca, empezamos con ellos. We start with Isaac and Rebekah Porque no hicieron lo que era justo. because they didn't do what was right or just. Isaac el padre falló en reconocer el plan de Dios. Isaac had failed to recognize God's plan. Tenía su favorito Esaú. He had his favorite Esau. Y aunque Dios habló y decretó que Jacob iba a ser el heredero, And even though God had spoken and said that Jacob was going to be the heir, lo quiso hacer a su manera. he wanted to do it in his way. Rebeca también tenía su favorito Rebekah also had her Jacob. favorite, Jacob. y engañó a su esposo And she deceived her para husband que le diera la bendición a Jacob so that he would bless Jacob. en un plan bien trabajado y premeditado. And in a very elaborate and premeditated plan, Lo maquinó todo. she worked it all out. Esto no era justo. This was not right. Engañó a su esposo. She deceived her husband. Esaú no valoró la bendición del primogénito. And Esau failed to value the birthright blessing Lo vendió por algo tan insignificante como un plato de comida. and sold it for something so insignificant as a plate of food. Esto no era justo. This was not right. No supo ver la bendición, la importancia de la bendición de Dios. He didn't know how to see the importance of God's blessing. Jacob también participó en el plan de Rebeca Jacob also partook in Rebekah's para plan engañar a su padre to deceive his father, y solamente se preocupó por si lo iban a descubrir, and he was only worried if he was going to be discovered or caught. no necesariamente por hacer lo incorrecto. Not necessarily because he did something wrong. Esto tampoco era justo. That was also not right. Debía confiar en Dios y que Él cumpliera su plan. He should have trusted God and that he would fulfill his plan. Ninguno hizo lo que era correcto None did what was correct. y obviamente sufrieron sus consecuencias. And obviously they suffered their La consequences. familia se desbarató. The family fell apart. Jacob nunca volvió a ver su madre. Jacob never saw his mother again. Su hermano quiso matarlo. His brother wanted to kill him. Fue engañado por su tío Labán. He was deceived by his uncle Su Laban. familia se dividió por conflictos internos. His family became torn by strife. Esaú se convirtió en el fundador de una nación enemiga. Esau became the founder of an enemy nation. Estuvo exiliado de su familia durante muchos años. And he was exiled from his family for Lo many que le years. vino encima What came over him solo por no hacer lo correcto. Lo just justo. because he didn't do the correct or just thing. Vamos a seguir a la segunda área. Disciplina. Let us go to the second area, La discipline. disciplina, algo poco valorado en la cultura de hoy, Something that is not valued very much in today's pero culture, extremadamente importante. but extremely important. Proverbios 19:18 dice, corría a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Proverbs 19:18 says, "Discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death." Suena un poco extremo, ¿no? It sounds a bit extreme, ¿Su no? muerte? Their death. Escuchen esto, Éxodo 21:15-17. Hear this out, Exodus 21:15 and El que 17. mata a su padre o su madre será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o su madre, maldiga, su padre o su madre será condenado a muerte. Anyone who attacks their father or mother is to be put to death. Anyone who curses their father or mother is to be put to death.
bajo la ley, under the law, no hoy, ¿ok? not today, okay? No me maten a sus hijos, Do not kill your children, pero bajo la ley de Dios but under the law of se God, daba la pena de muerte a los hijos rebeldes. death penalty was given to rebellious Se children. pagaba con muerte It was paid with death. al maldecir su hijo, a su padre. And if they cursed their parents, Severo un poco. it's a bit severe, no? ¿Por qué tanta importancia? So why so much importance? Imagínase si eso fuera un patrón aceptado. Imagine if that was a pattern that was Y lo acceptable. estamos viendo hoy en día, And we see it nowadays. que toda la humanidad dice, no, está bien. That all humanity says, oh, no, this is okay. Y están más rebeldes cada generación y cada generación And every generation is more and more rebellious a causa del patrón que se fue aceptado. because of the pattern that was accepted. Si el pueblo de Dios hubiera seguido bajo ese patrón If the people of God had followed under that pattern, de permitir la rebelión, that in allowing estoy rebellion, casi seguro que Dios lo hubiera borrado de la tierra. I'm almost sure that God would have wiped them from earth Porque es una devastación total para la sociedad. because it's a total devastation for society. David es un claro ejemplo de no disciplinar a sus hijos. David is a great example of not disciplining his children. Ahora, yo sé que estamos un poco tarde en este punto. And I know we're a little late on this point. Han recibido bastante. Have you received a lot? Tal vez su mente está explotado de todas las cosas. Perhaps your mind is shot with A everything mí that's sí, being cuando said. estudié esto. Mine was when I was studying this. Así que permíteme contarles una historia So allow me to tell you a story y revivir mis tiempos como líder de jóvenes and relive my days as a y hacer una leader of youth presentación de stick figures. and make a presentation aquí en Caricaturas. ¿Ok? David David tuvo un hijo, Amnón, had a son, Amnon, y una hija, Tamar. and his daughter, Tamar. Y Amnón quería hacer algo con Tamar, And Amnon wanted to do something to Tamar. violarla, He wanted to rape her, y lo hizo. and he did it. Entonces, el otro hermano de Amnón So the other brother of Absalom. Amnon, Absalom, era era el hermano de Tamar he was the brother of Tamar, y no iba a perdonar a Amnón que le hizo semejante cosa a su hermana Tamar. and he was not going to forgive Amnon for doing such a thing to his sister. Así que fue y lo mató. So he went and killed him. David no hizo nada en este punto. David didn't do anything at this No point. corrigió a su hijo Amnón He didn't correct his son ni Amnon, Absalón. nor Absalom. No sé si había televisión en esa época, I don't know if there was TV at that time, pero tal vez agarran la idea que David no hizo nada. but take the idea that David didn't do anything. Mientras Absalón empezó a hacer un coup d'état, While Absalom started to do a coup un golpe al estado de David. and start a hit against the state of David, Así que él empezó a destruir el reinado de David. he started to destroy David's kingdom. David or se fue corriendo de Jerusalén David fled from Jerusalem, y terminó que los soldados de David mataron a Absalón en and guerra. what ended up happening is that David's soldiers ended up killing Absalom in war. Así que el hijo de Absalón, el hijo de David, So David's son fue matado por los soldados de David. was killed by the soldiers of Y David. David lloró amargamente. And David wept bitterly. A pesar de todas las cosas que pasó, Despite all the things that happened, ¿por qué David y la traición que experimentó? why what he experienced, ¿Por qué David lloró tanto amarguramente? why did he weep so bitterly? Sí, era su hijo, Yes, it was his son, pero él sabía que él tenía la responsabilidad de corregir a su hijo. because he knew he had the responsibility of correcting Si él his se son. hubiera metido en el asunto, Had he gotten involved in the tal situation, vez no terminarían las cosas como terminaron. perhaps things would not have ended as they ended. No solamente un hijo fue matado, sino dos. Not was only one son killed, but two. Esto fue la inicia de la caída del reino de David This was the beginning of the downfall of David's a kingdom causa de no tomar acción en su familia. as a cause of not taking action in his family. Así que Proverbios 3, 11 a 12 dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige a un padre a su hijo querido. Proverbs 3, 11 and 12 says, My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves as a father the son he delights in. Si los amas,
los disciplina, If you love them, you discipline them, así como Dios nos ama a nosotros. just as God loves us. Sálvalos de la muerte, Save them from death. sálvalos del infierno, Save them from hell. disciplínalos. Discipline them. Proverbios dice que la vara es para las partes traseras de aquellos que no tienen entendimiento. Proverbs says that the rod is for the behind of those that don't have an understanding. Y si están muy adultos para eso, tienen 15 años, If they're too adult for that or they're 15 years entonces old, quítale algo. then take something Pero away. tiene que haber algún tipo de dolor asociado con el castigo, But there has to be some sort of pain associated with the punishment, con la disciplina. with discipline. Preparar el camino para ellos, el tercer deber de nosotros como padre. And the third thing that we should do as parents is make way for them. La otra noche estaba durmiendo y eran como las 2 de la mañana. The other night I was sleeping, it was about 2 a.m. Me levanté de la nada I got up all of a sudden. y el primer pensamiento que tuve fue The Phoenician Woman. The first thought that I had era la mujer serofenicia. Actually, it was the Phoenician Woman, ni siquiera la sirofenencia. It was the Phoenician woman. Honestamente fue algo tanto de la nada And really, it was all of a sudden que came no out of nowhere. sabía si la palabra me la inventé, I didn't know if I had invented si this era una word, historia en la Biblia, if it was a story in the si era Bible, un hombre o una mujer, if it was a name or a woman, si hablaba de la familia o no. if it spoke on family or not. Pero ni siquiera lo anoté ahí en el teléfono para no olvidarme, But I wrote it down on my phone to not forget, sin saber si lo escribí bien o no. without knowing if I wrote it down correctly or The not. Phoenician, Phoenicia. Y el siguiente día busqué en Google sobre The Phoenician Woman. And the next day, I looked up this woman, Y no saben el alivio cuando encontré que había una mujer sirofenicia. and you don't know the relief I had when I found out there was a Phoenician Y woman. más que hablaba de su hija, de familia. And more so that it spoke on her daughter and Así que family. no estoy seguro para quién es esta parte del mensaje. So I'm not sure who this part of the message is Pero for. aquí está Marcos 7. But here it is, Mark 7. Esta mujer era griega, This woman was sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hijo. Deja que primero se sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Jesús dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. says the woman was Greek, born in Syria and Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. First, let the children eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Lord, she replied, even the dogs in the table eat the children's crumbs. Then he told her, for such a reply you may go, the demon has left your daughter. Dos cosas me impactan aquí. Two things impact me here. Número uno es que ella intercedió por su hija. One is that she interceded for her daughter. No importó su necesidad como madre, It didn't matter her need as a mother, sino que la necesidad de su hija. but the need of her daughter. Segundo es que se humilló Second is that she humbled y herself reconoció que como gentil and acknowledged that as a no Gentile, tenía primencia en recibir esta bendición. she didn't have priority in receiving this blessing. Aún así, su gran fe abrió el camino para su hija. Even then, her great faith opened and made a way for her daughter. Debemos estar atentos a la necesidad de nuestros hijos We must be aware of our children's y needs presentarlos delante del Señor en oración. and present them before the Lord in prayer. Debemos hacer lo que es necesario, We must do whatever is ya necessary, sea incluso humillarnos, even if it's humbling para ourselves, que ellos puedan avanzar en la vida. so that they can get ahead in life. Si las generaciones futuras son tan importantes como creemos, If we believe that the future generations are as important, que Dios castiga con la muerte a los hijos rebeldes, ¿verdad? and God punishes rebellious children with death, Entonces también debemos creer la importancia de cómo ellos avanzan y progresan. then we must believe that their progress or their advancement is equally important. Esto se trata de hacer sucesores, This is talking about making successors, permitirlos ir más allá de lo que nosotros hemos podido lograr. allowing them to go beyond what we've been able to accomplish. Si esta mujer, siendo limitada por ser gentil, If this woman was limited by being a Gentile, se esforzó para que su hija recibiera la bendición she worked hard so that her daughter could receive the y blessing liberación del verdadero Mesías, and deliverance from the true Messiah. uno primeramente
llamado para los judíos, one who was firstly called for the pero Jews, también por el mundo entero, but also for the whole world, podemos ver que podemos romper con estructuras. then we can see that we can break with structures. Podemos ver que podemos crear un ambiente de avance para nuestros hijos. And we can see that we can create an atmosphere where they can Si los grow músicos me pueden and acompañar, advance. If musicians can come up. vamos a cerrar con el cuarto deber de los padres, We're going to close off with the fourth right of the parents, provocando a tus hijos, which is provoking your children. que no debemos provocarlos. That this is that we should not do, it's provoke them. ¿Ok? Volvamos a Efesios 6, Let us return to Ephesians 6. versículo 4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien criéndolos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Verse 4 says, Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Así como vimos que los esposos y las esposas deben relacionarse, And just as we see how husbands and wives should relate with each other, deben haber compromisos y sacrificios, and that there must be compromises and sacrifices, también necesitamos aprender cómo relacionarnos con nuestros hijos. we also must learn how to relate with our children. Porque si terminas en provocándolo, Because if you end up provoking van them, a terminar guardándote rencor a ti they're going to end up having a lack of forgiveness against you y al Dios que tú sigues. and the God that you follow. ¿Ok? Y eso causa un daño. And that causes harm. Porque en nombre de, honra a tu padre y a tu madre, Because in the name of, oh, honor your father and mother, terminamos alejándolos. we end up alienating No them. solamente de nosotros, sino de Dios. Not just from us, but from God. Así que, ¿cómo se provoca un hijo? So how do you provoke a child? Puntos básicos, vamos rápido. Sobreprotección, Basic points, we'll go quickly over protection, confinándolos, confining them, no permitiéndoles libertad. not allowing them freedom. Aquí la relación se convierte en una especie de esclavitud. Here, the relationship becomes a type of slavery. Solo haz lo que yo diga. You only do what I say. Favoritismo, Favoritism. no lo compares entre sí. Don't compare them with others. Cada uno tiene sus diferentes características. Each one has their own characteristics. Ninguno es mejor que el otro. None is better than the Son other. distintos. They are different. ¿Ok? Así como los hombres y las mujeres son distintas, los hijos también. Just as men and women are different, so are children. Expectativas irrealistas. Unrealistic Debes ser expectations. un doctor o un abogado. You must be a doctor or a lawyer. No lo aplastes bajo el peso de tu propio orgullo Don't squish them under the weight of your own pride o lo que tú quieres lograr a través de ellos. or what you want to accomplish through them. Terminas empujándolos hacia el miedo de fracaso y el rechazo. You end up pushing them towards the fear of failure. Sí, motívalos a mejorar, pero de forma realista. Yes, you can encourage them to improve, but in a realistic way. El desánimo. You also have discouragement. Eres un tonto. Oh, you're foolish, you're dumb. Nunca vas a lograr nada. You're never going to accomplish anything. Sin aprobación, And sin premios, without rewards or anything, sin agradecimiento. without gratitude. Simplemente esto es un abuso. Simply, this is abuse. No motiva. It doesn't motivate. Destruye su motivación. It destroys your motivation. Tiene que ganarse mi amor. They have to earn my love. Es una de las cosas más tontas que he escuchado en mi vida. It's one of the most foolish things I've heard in my life. ¿Qué hiciste tú para ganarte el amor de Cristo? What did you do to gain Christ's love? Es una forma tonta de ver el criar de los hijos. It is a foolish way to see the raising of Egoísmo. children. Selfishness. No darles atención, To not give them no attention. involucrarlos. To not involve them. Ellos sienten que son una molestia en tu vida, They feel like they're a bother in your que life. están atravesados en tu vida. That they're just hindering your life. Permítelos que te ayuden, Allow them to help you. aunque muchas veces no ayudan. Even though many times they don't help. Y más cuando son pequeñitos. And more so when they're little. Pero no tengas impaciencia en su desarrollo. But don't be impatient in their development. O sea, no permitirles comportamientos infantiles, Meaning don't allow them very young or childlike behaviors que son cosas tontas de niños. that are foolish things of children. Derrames de comida. Or they may be spilling their Romper food cosas. or breaking ¡Me things. rompiste esto! Oh, but you broke this. Son niños. They're kids. Y si los tuviste, And if you- acepta la responsabilidad de tenerlos. If you had them, accept the responsibility Una of cosa es having la them. mala crianza y otro es ser niño. One thing is to not raise well, and the Hay another que thing is to be encontrar a ese child. balance. You have to find a balance. Mira, no creo que haya un padre que desea lo peor para sus hijos. And look, I don't think that there's a parent that desires bad for their children. Incluso la Biblia apunta hacia esto. Even the Bible points this. Mateo 7 dice que
¿Qué padre, qué hijo pide un pedazo de pan y ustedes le dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, les dan una serpiente. Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Matthew 7:9-11 says, "You parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to you, those who ask him?" Pero la verdad es que todos fallamos But the truth is that we all fail por nuestra naturaleza caída. because of our fallen nature. Como dije al principio, As I said at the beginning, no pretendo saberlo todo I don't pretend to know it y all, voy a fallar. and I'm going to fail. Los esposos fallarán en amar a sus esposas como Hus- Cristo ama a su Husbands iglesia. will fail to love their wife as Christ has called them to love them. Las esposas fallarán en someterse a sus esposos, Wives will fail to submit to their husbands, como así la iglesia se somete a Cristo. as the church submits to Christ. Los hijos fallecerán en obedecer y honrar a sus padres. Children will fail to obey and honor their parents. Y nosotros los padres fallecemos en criarlos perfectamente. And we, the parents, will fail to raise the children perfectly. Pero ¿cuál es la gracia de todo esto? But what is the grace behind all of this? Jesucristo. Jesus Christ. Gracias a su sacrificio en la cruz, Thanks to his sacrifice on the cross, su amor sacrificial, his sacrificial love, sin fin, without end, ilimitado, unlimited, tenemos la capacidad de ser redimidos we have the capacity to be de redeemed nuestros fracasos, of our de nuestros failures, pecados, of our sins, de nuestras fallanzas. of our failings.